Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 35. Por ahora vamos a leer solamente ese versículo, pero vamos a estar leyendo otras porciones del mismo libro, primer libro de Samuel. 15:35. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Primero de Samuel 15:35 dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Aleluya. Pueden acomodarse. Bendito el nombre de Jesús. Yo quiero hablar hoy con la ayuda del Señor sobre el tema el pecado o el costo emocional del pecado. El costo emocional del pecado. En la vida todo tiene un costo. Y el pecado tiene su costo. Tiene muchos tipos de costo. Hay un costo emocional que es al que nos vamos a referir hoy. Me llamó mucho la atención este versículo, que vamos a tratar de aclarar durante el transcurso. Hay muchas cosas que quiero llamar la atención desde ya. Por ejemplo, nunca volvió Samuel a ver a Saúl en toda su vida. Samuel lloraba a Saúl. Tercera cosa, Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Son tres cosas que queremos aclarar con la ayuda del Señor. Hay uno de los flagelos o de las razones que más golpea a nuestra humanidad progresista, a nuestra sociedad progresista de hoy, es la soledad. Es impresionante cuánta gente sola vive en este mundo. Solo, acompañado. Hay personas que viven solos, pero están rodeados. Pero sienten una soledad crónica. Una soledad que generalmente es producida por dos elementos: separación y abandono. Cuando uno se siente solo, o es porque lo han separado o se ha separado, o es porque lo han abandonado o uno se ha abandonado. A veces hay un abandono, a veces hay una separación forzada, hay otras veces, por ejemplo, por viaje, porque alguien está de viaje y el otro se quedó solo. Otra vez por incompatibilidad familiar. Hay gente que no puede vivir con su familia. Hay personas que lo presionan a que abandone. Hay personas que viven solo porque son muy buenos y nadie lo soporta. Hay otros que el mismo juez le prohíbe que se acerque y tienen que vivir solo. El pecado y el mal vivir producen separaciones. Separaciones que provocan dolor y lágrimas. En el que se va y en el que se queda. Porque esto tiene doble vía. Por ejemplo, adelantando un poquito, cuando hay un divorcio, generalmente llora el que se va y llora el que se queda. Y usted dice, ¿y por qué no lo resuelven? Juntándose. Porque hay veces que no se puede. Eso es otro tema. Pero hoy yo quiero hablar de aquella separación que tiene como razón el pecado. Y el dolor que produce ese tipo de separación. Y nos vamos a internar un poco en parte de esta historia del primer libro de Samuel.
habla de un profeta llamado Samuel. Este profeta era el que ejercía prácticamente el gobierno, porque no había rey, no había presidente. Era un gobierno teocrático ejercido por profetas o por jueces. Entonces Dios hablaba con esos hombres, le trazaba las pautas y ellos dirigían al pueblo. Pero un día el pueblo de Israel se cansó. Ustedes saben que las relaciones contagian, la información contagia, y hay muchas cosas que uno se contagia cuando las conoce. Israel era el único país gobernado por Dios. Los demás países tenían sus reyes. Entonces los habitantes de Israel como que le daba envidia. Pero mira, el único país que no tiene rey somos nosotros. Los filisteos, los egipcios, los cananeos, todo el mundo tiene un rey. Y nosotros cuando nos preguntan, ¿y quién es tu rey? No sabemos qué decir porque no tenemos. Yo le hubiera dicho, nuestro rey es Jehová. Pero ellos se sentían como apocados, como minimizados, porque no tenían un rey humano. Entonces se cansaron y empezaron a hacer huelga a Dios. Queremos rey, queremos rey, queremos rey. Y eso llegó al oído de Dios. Y rechazaban a Samuel porque ellos querían un rey con todas las de la ley. El Señor los orientó a través de Samuel y les explicó los compromisos que se asumía cuando se tenía un rey, la disciplina y los peligros. Pero ellos dijeron que sí, que ellos querían rey. Como ellos querían rey, Dios le dio rey. Entonces aquí es donde entra el juego entre Samuel y Saúl. Samuel era el profeta y entonces Dios le ordena la tarea de conseguir un joven que reuniera las condiciones para ser rey. Óigame, tremendo trabajito que le puso Dios al profeta Samuel. Entonces así es como Dios lo dirige a donde un señor llamado Cis, que tenía varios hijos. Pero Dios le dijo, vete a ese lugar porque allí yo tengo a alguien que tú lo vas a escoger como rey. Y ahí comienza ahí es cuando Samuel conoce a Saúl y comienza una relación, una amistad. Cuando Samuel llega donde Saúl, ¿quién es Saúl? Un muchacho que para saber quién es, tenían que decir el hijo de Cis, porque el nombre de él no sonaba. O sea, Saúl era don nadie. Entonces Samuel va dirigido por Dios a la casa de Saúl o a la casa de Cis y comienza su trabajo, su búsqueda del hombre que Dios tiene para ser el primer rey de Israel. Y así conoce Samuel a Saúl. Lo buscó y lo ayudó. Ahora, en el capítulo 9, versículo 3 del primer libro de Samuel, refiere algo sobre Saúl, que me dice quién era Saúl. Se perdieron las asnas de su papá. Y el papá llama a su hijo Saúl para que se encargue de encontrar las asnas. Se ve algo como sin importancia. Pero esos detalles mínimos van conformando un edificio que se llama la voluntad y el programa de Dios. Se pierden las asnas de Cis y Cis manda a Saúl a buscar esas asnas. Saúl se va porque era obediente, se va con su ayudante a buscar las asnas de su padre, según el capítulo 9. Cuando Saúl se ha cansado,
Ha buscado por todas las cuevas, por todos los montes, y no encuentra las asnas de su padre. Se cansó y dice: yo me voy a devolver. Papá debe estar desesperado por saber qué de nosotros. Estas asnas no van a aparecer, y si no, que aparezcan cuando ella quiera. Pero ya yo no puedo más, ya yo estoy cansado. Y el criado le dice, otro dato, el criado le dice: hay en el pueblo un varón insigne, capítulo 9, versículos 5 y 6. Dice el criado de Saúl: como no encuentran las asnas, y para su papá eran importantes, porque si no, no hubiera mandado a su hijo a buscarla. Cuando se quieren devolver, dice el muchacho a Saúl: aquí en este pueblo yo he oído que hay un varón de Dios, un varón insigne, que tal vez nos pueda ayudar. Hermanos, yo veo ahí entre líneas la importancia de la existencia de un varón de Dios. La importancia de que en un pueblo, de que en un país, de que en una ciudad, de que en una familia haya un representante de Dios. Una persona de quien los demás digan: es una persona insigne. Es un verdadero siervo o sierva de Dios. Que el testimonio de esa persona sirva de salud, de bendición, de esperanza, de solución a aquellos que están pasando trabajo. Mire, cuando en un barrio, cuando en un campo, cuando en un pueblo hay una situación difícil, la gente dice: vamos donde los evangélicos para que oren. A veces le mandan a pedir a uno la oración por casos que están pasando en su familia, porque ellos saben que no pueden hacerlo, porque ellos están distanciados de Dios. Entonces me llamó mucho la atención el hecho de que este joven, ayudante de Saúl, le dijera: vamos a probar, no perdamos la esperanza, porque aquí hay un varón de Dios. Oh, gloria a Dios. En otras palabras, quizás nosotros no nos podamos conectar con Dios, pero aquí hay un hombre de Dios. Y cuando hay un hombre de Dios, hay esperanza, porque podemos hablar con Dios. Vamos a ver si encontramos ese varón de Dios. Ellos lo que no sabían es que todo eso estaba siendo provocado por Dios para que ellos se juntaran. Siguiendo la historia, en los versículos 15 al 19, un día antes del encuentro de Samuel y Saúl, ya Dios le había revelado al profeta. Si usted lee esos versículos en su casa, primero de Samuel 9, 15 al 19, usted va a encontrar que ya Dios le había informado a Samuel, que no conocía a Saúl: te enviaré un joven así, 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 y vendrá así, así, así. Ese es el que yo he elegido. ¿Y sabe cuándo se conocen físicamente? Porque cuando llega Samuel a la casa de Cis, padre de Saúl, Saúl no estaba porque estaba buscando las ovejas. Entonces se conocen un día después que Dios le había dicho a Samuel que se lo iba a enviar. En el capítulo 10, versículo 1, encontramos que Samuel unge a Saúl como primer rey de Israel. Dejamos a Saúl tranquilo como rey. Ya Saúl es rey. Dios lo escogió, lo ungió, lo preparó, primer rey. No es de eso que yo quiero hablar. Yo lo que quiero hablar, ¿por qué dice el versículo 35 que nunca después vio Samuel a Saúl? ¿Por qué dice el versículo 35
Y Samuel lloraba a Saúl. ¿Y por qué dice y qué significa cuando dice Jehová que él se arrepentía de haber puesto a Saúl como rey de Israel? Hay algunos errores que cometió Saúl y uno de ellos está en el capítulo 13, versículos 8 y 9 del primer libro de Samuel. Es un error de desesperación. Dice, y él, Saúl, esperó 7 días, conforme al plazo que había dicho Samuel. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Primer error, grave error de Saúl. Samuel le dijo, yo llegaré tal día a tal hora. Él esperó el día y la hora que Samuel dijo. Como Samuel no llegó puntual, él se desesperó. Él no pensó que a Samuel pudo haberlo tomado un tapón y haberse entretenido alguna situación que no estaba en agenda y se detuvo. Pero que también eso era para probar a Saúl. Hermanos, amigos, nosotros no lo entendemos todo. Hay cosas que suceden en nuestra vida que la provoca Dios. Usted dirá, pero Samuel llegó tarde. Y si a Dios le dio la gana de que Samuel llegara tarde. Dios entretuvo a Samuel. Dios provocó algo en el camino, aunque fuese un tropezón. Se le partió una uña a Samuel. Se detuvo para ponerse una curita. Se detuvo para hacer algo por su dedo y se pasó el día de llegar. Era pie la cosa. Así que no estaba descartable que se diera un tropezón con una piedra o con un tocón. Porque era pie, con sandalia. Los dedos iban afuera. Entonces llegó un poquito después de lo que había dicho. Y Saúl, que estaba loco por hacerlo. Porque hay veces que nosotros estamos buscando ocasión para cometer un error. Usted dice, mira, perdonen que yo use tanto estos modelos, pero son los modelos que abundan. Usted dice, mira, yo me quiero casar, me gusta esa muchacha, pero esa muchacha no es cristiana. Esa es la mujer que me gusta, pero no es cristiana. Y el Señor no quiere que yo me case con una cristiana. Señor, mira, si pasa 3 veces, aleluya. Mira, Señor, ella pasa todos los días a las 6 de la tarde. Si pasa 3 veces, yo me tengo que ir mañana, pero si ella pasa 3 veces, es ahí. Es un error del diablo. Entonces usted se desespera. Como Dios no le ha dado lo que usted quiere, entonces usted dice, bueno, parece que Dios me está hablando. Lo que quiero es que entendamos que a Dios hay que esperarlo. Dios no tiene que esperarnos a nosotros. Nosotros tenemos que esperar a Dios. Cuando usted tiene una cita con el presidente no es el que lo espera a usted. Usted tiene que llegar a la hora que dijo. No, usted tiene que llegar antes. Y él puede llegar después, pero usted tiene que estar esperándolo. Dios no tiene que esperarnos a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que esperar a Dios. Samuel sabía y Saúl sabía que él no podía oficiar una ceremonia de holocausto, un sacrificio a Dios, porque eran los sacerdotes y profetas los únicos consagrados, indicados, señalados para ese oficio. Pero Saúl dijo, no, pues yo tengo 2 brazos. A mí me llamó Dios también, y era verdad. Yo conozco a Jehová. Hoy, ¿por qué yo soy rey? Porque Él me nombró. Entonces, si Samuel se tarda, yo lo voy a hacer.
porque el pueblo me está presionando. Siempre hay una razón. El pueblo me está obligando, decía Saúl. El pueblo me está presionando para que yo tome una medida porque se está desesperando. Y Rián hizo su sacrificio. Dice que esperó 7 días, como Samuel no venía, él lo hizo. Y dijo, tráiganme el holocausto, ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y sabe que terminando el holocausto, ¿qué pasó? Cuando levanta la cabeza, viene entrando Samuel. Y dice Samuel, te metiste en rojo, varón. Locamente, dijo, locamente has actuado. Te metiste en rojo, varón, y vas a tener problemas. Primer error de Saúl. Segundo error, 15:3. Dios ordena a destruir a Amalek y a los amalecistas que eran enemigos de Dios. Dios le dice, elimínalos. Eso es lo que dice la Biblia. Dios quería borrar el pecado. Toda razón, toda motivación, toda provocación de pecado, Dios había dicho, quítalo. Destruye a Amalek, al rey Amalek y a todo su pueblo, porque son enemigos míos. Hermanos y amigos, Dios no quiere que comulguemos con el pecado. Hay cosas que son enemigas de Dios. La brujería, Dios es enemigo de la brujería. Dios es enemigo de la superstición. Dios es enemigo de la magia, del horóscopo, de la superchería y de toda esa porquería. Dios aborrece. Entonces Dios manda a limpiar, a barrer toda basura espiritual, toda inmundicia. Por eso, con mucha propiedad dice el apóstol Santiago, el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Yo no entiendo a algunos evangélicos de hoy, porque hay más de un tipo de evangelio. Hay un evangelio amarillo que vive codeándose, bailando y danzando con el mundo. Cuando digo mundo, no digo sociedad. Estoy diciendo el pecado que comete la sociedad. La poca vergüenza que se cometen en esa sociedad que se precia de cristiana. Todas las cosas que hacen que la Biblia claramente las prohíbe. Todo el engaño, toda la traición, toda la fornicación, toda la mentira, todo el robo, toda la maldad que se hace en el mundo. Si usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, ¿qué busca usted en la pocilga del pródigo? ¡Oh, gloria a Dios! No es posible que después que Cristo lo ha limpiado, lo ha bañado, lo ha transformado, usted vaya a Egipto, diga a ver lo que hay. Porque tú no sabes lo que hay. Pues de allá no es que Dios te trajo a ti. ¿Por qué tiene que estar oliendo lo que hay en el mundo? Entonces Dios le dijo, barre, elimina a Amalek. Pero a Saúl, que comete su segundo error, le pasó lo mismo que le pasa a muchos creyentes de hoy. ¿Sabe lo que vio Saúl? Que había muchas cosas interesantes en Amalek. Dice, no, espérate, yo no puedo ser un loco viejo, varón. Ahí hay muchas cosas de importancia, incluyendo unas muchachonas que aparecen por ahí. Yo no voy a matar a toda esa gente. Ay, no. Yo voy a sacar lo mejor para Jehová. Ovejas, vacas. Dios le había dicho que hasta los animales lo barriera. Era todo. Y cuando Dios dice todo, es todo. Por eso Dios me dijo a mí que me sacó del mundo, me sacó del pecado, me sacó de esa vieja vida. Y cuando Dios me sacó es para que no vuelva. Dios me limpió. Entonces Saúl vio cosas importantes. Mira, aquello tú me lo dejas, aquello me lo guardas, aquello me lo conserva, aquello y aquello. Lo demás tú lo desbaratas, pero guardó lo de él. Cuando llega el profeta, pasa el mismo problema. Oye, ¿qué fue lo que Dios te dijo, varón?
¿Qué fue lo que? Léalo ahí en 15:3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, camello y asno. Eso es lo que dice Dios, ¿eh? No, yo no lo estoy diciendo, lo dice la Biblia. El Dios que ama, el Dios que hizo los hombres, fue que dijo eso. Pero Saúl no lo hizo. Dios ordenó destruir y él perdonó lo que a él le interesaba y lo guardó. Eso le costó el trono. Hay una calificación del pecado, porque dice, por ejemplo, en 15:23 de primer libro de Samuel, 15:23. Porque con Dios, amigos y hermanos, no se debe jugar. Porque como pecado de adivinación es la rebelión. ¿Y qué es rebelión? Hacer lo contrario a lo que Dios ordena. Usted se rebela contra Dios. Y como ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Quién se lo buscó? Señor, te dijeron que destruyera todo. Entonces, conociendo a Dios, conociendo los reglamentos, sabiendo lo que es bueno y lo que es malo, Él escogió su camino. ¿Cuánta gente no hay así? Que perfectamente saben el bien y el mal, saben lo bueno y lo malo. Usted ve que cuando uno se equivoca, cuando un evangélico se equivoca, los primeros que le llaman la atención ni siquiera son los mismos evangélicos. Los amigos. Oh, y tú no eres evangélico. ¿Y por qué tú me lo dices? Porque lo que tú estás haciendo está mal. Ay, ¿cómo tú lo sabes? Entonces ellos saben lo bueno y saben lo malo. Lo que no quieren ellos es hacerlo. Entonces que nos pone la camisa de fuerza a nosotros. Entonces, por cuanto tú desechaste, tú conociendo a Jehová, conociendo el bien, conociendo la voluntad de Dios, hace lo que te da la gana, yo te desecho hoy. ¿Quién no sabe la voluntad de Dios? ¿Quién no sabe lo correcto en este mundo cristiano? ¿Quién no sabe lo que dice la Biblia acerca de cómo Dios quiere que nos comportemos? Entonces, ¿por qué usted vive una vida completamente obstinada? Una vida en rebelión constante contra Dios. Necio. Entonces Dios le dice, como tú no quieres corregirte, yo te he desechado. Samuel tuvo una lucha enorme por ayudar y defender a Saúl, para que no se perdiera. Hay mucha gente que está luchando por amigos, por familiares, por hijos, por nietos, por sobrinos. Hay gente que se desvela orando para que fulano no se pierda. Y cada vez que hace una travesura le llama la atención. Mi hijo, mi hija, tú no ves que está haciéndolo mal. Tú no ves el peligro que corre. Tú no ves lo que dice la Biblia. Tú no le haces caso. Y así le pasó a Samuel. Luchó y luchó hasta que un día Dios le dijo, 16 de primero de Samuel. Un día dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl? Aleluya. Oh, gloria a Dios. A Dios le molestó la insistencia del profeta. ¿Hasta cuándo me estarás hablando de Saúl? Ya lo he vomitado. No me lo mencione. No lo quiero. Oh, gloria a Dios. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Usted dirá, pero ¿y Dios llega ahí? Bueno, dice aquí la Biblia. Primero de Samuel 16:1. Fue Jehová que habló. No ore más por él. Oye, eso es grande cuando Dios le dice a alguien, no ore por fulano. Evitemos llegar a ese punto, porque es irreversible. No tiene marcha atrás. Entonces luchó y luchó Samuel, pero no pudo. Entonces ya Dios, antes de decirle que estaba harto, antes de decirle que no lo molestara más con el tema Saúl, Dios había hablado en el versículo 35
cuando dice: y nunca más vio Samuel a Saúl en toda su vida. Así dice literalmente. Y Samuel lloraba a Saúl, y Jehová se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Nunca más. ¿Qué significa separarse de su padre espiritual, de su guía para Saúl, de su orientador, de su mentor? ¿Cómo se sentía Saúl, quien cada vez que iba a tomar una decisión de estado llamaba a Samuel, consultaba con Samuel? Porque además de que era joven, era inexperto, nunca había habido rey en Israel, él era el que estaba estrenando la cosa. Además de todo eso, él le merecía el trono y casi la vida y el respeto mayúsculo al profeta Samuel. Pero cuando ese soporte, cuando ese hombre que todo lo sabe, cuando ese hombre que habla con Dios se separa de mí, me siento solo. Yo no puedo entender, pero sé que era profunda la soledad de Saúl. Separarse de Samuel fue una catástrofe para Saúl. Ahora, a causa de su separación fue la desobediencia. Hay separaciones indeseadas, pero recomendadas. Aquí dice el versículo 15: lloraba Samuel a Saúl. Le decíamos ahorita que en una separación llora el que se queda y llora el que se va. No dice de Saúl, pero seguro que Saúl estaba llorando más que Samuel. Cuando se va su hijo de la casa, usted llora, pero usted no sabe cómo está él por allá. Cuando hay un divorcio, después de 20, 25, 30 años, cuando ya ustedes tienen una vida que se ha unido por inercia, por efecto del tiempo, se ha unido, se ha compenetrado, y viene por un disparate y se separan y se divorcian, y ahora dice que son enemigos. Enemigo peligroso. Un enemigo que me conoce también es un peligro. Se queda ella sola en casa llorando y él se va de machón. Se va de machón. Pero cuando se tranca en su habitación es a llorar también. Ay, qué falta me hace mi mujer. Ella es media loca, sí, pero yo la quiero así. Oh, gloria a Dios. Ella tiene su defecto, pero óyeme, si estuviera aquí ahora, pero yo no puedo humillarme. Yo no puedo llamarla y pedirle perdón. No, eso no. Eso no. El orgullo provoca mucha tristeza, muchas ansiedades. El pobre Saúl quedó solo. Dice aquí, y Jehová se arrepentía. Yo sé que para mucha gente eso como que un choque, que se arrepentía Jehová. ¿Y qué es eso de arrepentirse? Fíjese lo que dice el versículo 29 del capítulo 15. El versículo 29, unos cuantos versículos antes, dice: además el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Dice el versículo 29. Y dice el 35 que se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Y qué era arrepentir? Ustedes saben, amigos y hermanos, creo que todos lo saben, que la Biblia no fue escrita en español. No fue escrita en español, ni tampoco en inglés, sino en hebreo. Un idioma enredadísimo, antiguo. Y los intérpretes o los traductores a veces utilizaban una palabra en español o en inglés que no recogía todo el significado de la palabra hebrea, que es altamente significativa. Entonces la palabra que usó Dios aquí, o que usó el profeta aquí, fue una palabra que se dice nachan o nachán, que en hebreo significa cambio, desistir, ceder o escoger. ¿Qué quiere decir? Que hay opciones
Dios decidió una cosa y ahora la cambió por otra. No fue que se arrepintió, fue que cambió el fuete, cambió el tolete. Te estoy dando con este, te voy a seguir dando, pero ahora con este. No me he arrepentido, es que voy a hacer un pequeño cambio, una reparación. Voy a escoger otra opción. Del abanico que tengo, voy a escoger otra opción. Entonces la palabra necesariamente no es arrepentirse, sino desistió o escogió otra opción o cambió para otra persona. Porque da la idea como que Dios se equivocó. Y como dice el versículo 29, Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Entonces, por eso dice, se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey. O sea, cambiaba a Saúl, transformaba el espectáculo, cambiaba, escogía, cedía para que otro fuera y ocupara su lugar. Hay casos similares en la Biblia. Jeremías 13:17. El profeta aquí, Jeremías, está llorando por Israel, por el pueblo de Dios. Dice: mas si no oyereis esto en secreto, llorará mi alma a causa de vuestra soberbia. Y llorando amargamente se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Ahorita decíamos el costo emocional del pecado. ¿Cuál fue el costo que pagó Saúl? Fue caro. Lo pagaron los dos, porque Samuel lloró también. Fue conmovido en su interior. Saúl se sintió triste, abandonado, perseguido, impotente, incapaz. Y lloraba con amargura. Samuel lloraba por casi lo mismo, porque no podía ayudar al joven que él había ayudado tanto. Entonces ahora está en la misma situación el profeta Jeremías. Un pueblo a quien conoce a Dios. Un pueblo a quien me he desvelado enseñándole el camino correcto y no lo entiende. Un pueblo que sabe que Dios desecha la idolatría y está idolatrando. Entonces dice el profeta: mas si no oyen esto en secreto, llorará mi alma a causa de vuestra soberbia, y llorando se desharán mis ojos en lágrimas, porque el rebaño de Jehová fue hecho cautivo. Está anunciando que van a caer presos, que van a ser invadidos, que van a ser cautivados, que van a ser atropellados por una fuerza extraña por causa de su pecado. Y dice Jeremías: ¿y yo qué puedo hacer? Llorar amargamente, llorar amargamente. Y dice Pablo en 20:31 de Hechos: por tanto velad, acordando que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Estamos hablando de padres espirituales como Samuel. Hombres que vieron el mal que venía al pueblo, le advertían al pueblo, el pueblo no hacía caso y ellos lloraban. El dolor del pecado de ellos lo sacrificaba a los profetas, y en este caso al apóstol Pablo. ¿Por qué dice Pablo? Por tanto, velad, acordaos que por 3 años no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. ¿Qué era lo que veía Pablo? Si usted sigue leyendo, va a encontrar que veía a los lobos rapaces. La gente, los maestros que se disfrazan de oveja para engañar, para torpedear, para matar, para diezmar, para sacrificar al rebaño. Entonces Pablo dice: tanto que se lo he dicho y no me hacen caso. 3 años de manera constante, de día y de noche, no he cesado de amonestar con lágrimas. Y parece que no le hacían caso. Entonces Pablo lo único que podía era llorar. Amigos y hermanos, es lo que nosotros podemos hacer muchas veces. Hay muchos que hoy están llorando porque aquellos que se han apartado de la senda y no quieren obedecer al Señor están a punto de fracasar para siempre.
Hay madres que lloran por sus hijos. Hay madres que lloran por su hogar. Hay padres que lloran. Hay hijos que lloran por sus padres. Cuando usted ve una persona que usted ama en malos pasos, cuando usted ve una persona que a usted le duele y que usted sabe cuál es el fin del camino que lleva y usted no puede hacer nada, el pecado que está cometiendo lo va a llevar a la tumba y al infierno. Usted siente el dolor en usted y usted pierde a veces hasta el sueño, pierde a veces hasta el apetito, pierde a veces hasta el deseo de tratar con esa persona, y lo único que hace es llorar. Yo no sé cuántas madres que me escuchan estarán llorando en sus hogares. Familias que lloran por un hijo descaminado, por un amigo descaminado, por hermanos de la fe. ¿Y cuántos pastores se han cansado de llorar y orar por personas que no quieren salvarse prácticamente? Que están en la iglesia cometiendo travesura, repitiendo travesura, cometiendo el mismo pecado una y otra y otra y otra vez. Y a pesar de que saben la verdad y saben lo que Dios quiere, no le interesa hacerlo. Pecado de obstinación, pecado de rebelión contra Dios. Todo aquel que persiste en rechazar a Dios, Dios lo rechaza. No hay nada más triste que cuando Dios rechaza. La salvación no es decisión, es una decisión personal. Nadie te puede obligar. Es algo particular. Hay ocasiones en la vida en que solo podemos llorar. Llorar de impotencia cuando no podemos cambiar las cosas. Samuel lo único que podía hacer ya por Saúl era llorar. Quizás alguien está llorando por usted, o quizás usted esté llorando por alguien. Quiero recordarle que Saúl se perdió. Saúl no pudo resolver. Saúl no se quiso humillar. Saúl no quiso arrepentirse. Saúl no le hizo caso al profeta. El profeta se despidió de Saúl en el versículo 35. Nunca más volvió Samuel a ver a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl y Jehová se arrepentía de haberlo puesto por rey sobre Israel. Yo creo que es una escena dolorosa cuando dos personas se separan para no volverse a ver. Solamente la muerte tiene esa capacidad, pero hay otras cosas que también la tienen. Hay personas que aunque son hijos, aunque son consanguíneos, se separan para no volverse a ver, porque se cogen miedo. Ustedes han oído que en cada familia hay por lo menos una oveja negra. Trate de que no sea usted. Trate de que usted no sea la oveja negra. Deje que sea otro el que quiere escoger el camino, pero trate usted de no ser la oveja negra. Humíllese delante de Dios, humíllese delante del consejero, oiga la voz de su padre y de su madre, oiga la voz de la persona que lo ama, entienda que el que le llama la atención es porque quiere su bien, entienda que el que lo corrige no es porque lo odia, sino porque lo ama, entienda que el que le dice que busque a Dios es porque lo ama, el que le dice que se arrepienta es porque lo ama. Y es lamentable que llegue el momento cuando tengamos que separarnos para no volvernos a ver. Usted sabía que la iglesia de Cristo un día se va. Usted sabe que usted está oyendo por radio, por televisión, en la calle, por megáfono, por donde quiera, oyendo hablar de Dios. Pero llegará un día que le pasará como a Samuel y a Saúl. Nunca más oirás la voz de Dios. Nunca más oirás un culto, porque Cristo habrá levantado su iglesia. Cristo va a levantar su iglesia. Y aquellos que solo escucharon y no obedecieron, se quedarán buscando y preguntando: ¿dónde están los evangélicos? ¿Dónde están los que cantaban aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? ¿Dónde están que los busco y no los encuentro? Y aparece un loco, de esos locos que todo lo averiguan, y le va a decir:
Y tú no te acuerdas que ellos vivían predicando que pronto se iban. Y tú no te acuerdas que ellos decían que Cristo lo iba a levantar. Pues yo creo que Cristo cumplió su promesa. Se lo llevó. Y nadie más te hablará de él, porque ya ese tiempo terminó. Amigos, hoy es el día aceptable. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de buscar a Dios. Si hasta hoy estuviste posponiéndolo, yo creo que ha sido un riesgo muy alto. Pero tienes tiempo de entregar tu vida a Cristo en el día de hoy. No permita, porque el costo emocional y general del pecado es tan alto que ninguno tiene con qué pagarlo, solamente perdiendo su alma. Por eso hay muchas vidas hipotecadas, almas hipotecadas, hipotecadas al pecado. ¿Y sabe cómo resuelve tu problema? Se acepta el pago de la sangre de Cristo. Jesucristo pagó por ti, pagó por nosotros, para que nosotros podamos salir libres de una deuda espiritual que tenemos. Pero si tú lo recibes, es válido. Si tú no lo recibes, si tú lo rechazas, entonces para ti no funciona. Un aplauso al Señor. Aleluya, gracias te damos, Señor. Termina la obra en los corazones. Te lo pido en el nombre de Jesús. Quiero dedicar un par de minutos a los amigos que están con nosotros, las amigas, que todavía no habían tenido tiempo de reflexionar en Dios y que por su misericordia Dios se lo permitió esta noche. Si después de escuchar la palabra de Dios, si usted ha entendido qué es lo que Dios quiere, si usted quiere acogerse a esa oferta que Dios le hace, si usted quiere cambiar de vida, si usted quiere recibir algo nuevo en su vida, yo le invito a hacer una prueba con Jesucristo. ¿Sabe cómo? Entregándole tu vida hoy a Él. Si entendiste qué es lo que Dios quiere, no lo rechaces. Dios bendiga al joven. Sé valiente y no te aflijas, porque Cristo te ha encontrado. Él bajó desde su trono para venir aquí a salvarte a ti. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios bendiga a otra joven que pasa al altar. El Señor ha tocado tu corazón. No lo pospongas.